Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Hoy viajamos al noroeste de África, entre Melilla y la bahía de Alhucemas, a una región llamada Anual. Un viaje en el tiempo. Nos vamos al año 1921 para rendir tributo a los más de 10.000 españoles, muy jóvenes, que en apenas 3 días perdieron la vida en la Guerra del Rif. Las causas de esta masacre fueron una suma de corrupción, cobardía, indecisión, errores tácticos o traición. Comienza aquí un episodio especial dedicado al desastre de Anual, un verano fatal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos situamos antes de arrancar. Estamos en el año 1921. España desde hace 3 años se enfrenta a una violencia extrema en las calles. Huelgas organizadas por los anarquistas, sindicalistas y las izquierdas con una dura intervención militar para reprimirlas. Ha habido elecciones el año anterior, en diciembre de 1920. Gobierna Eduardo Dato, que es asesinado el 8 de marzo de 1921. Le sustituye el conservador Manuel Allende Salazar, que no tarda en dimitir, precisamente por los hechos que los historiadores han llamado el desastre de Anual, un capítulo de la Guerra de Marruecos y en concreto de la del Rif, zona del noroeste de África, cerca de la costa. Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nuria, encantado de estar contigo y con nuestros oyentes, aunque sea para recordar el desastre de Anual. ¿Un titular para ese desastre de Anual? Pues cuando España tocó fondo. Sí, cuando España tocó fondo y perdió a miles, más de 10.000 jóvenes españoles que estaban allí en África haciendo el servicio militar, la mayoría, ¿no? Pues la mayoría estaban haciendo el servicio militar y luego también había un par de unidades que eran profesionales, la Legión, que estaba formada por voluntarios, vamos a decir, europeos, y por otro lado los regulares, en la que los españoles eran oficiales, mientras que la tropa y la suboficialidad la formaban marroquíes. Salvo esos 2 casos, pues el resto de la tropa pues eran chicos a los que les había tocado hacer el servicio militar allí y que no habían podido librarse de él, porque te podías librar si tus padres pagaban un soldado de cuota o una redención, que es uno de los motivos por los que este desastre pues perjudicó tanto al sistema de la restauración. El protagonista de la crisis política en España, aparte de las revueltas callejeras, era precisamente la Guerra de Marruecos en estos años. Sí, bueno, España ya estaba presente en Marruecos desde hacía, bueno, el norte de África, desde hacía siglos, ya sabemos, Ceuta y Melilla, y posteriormente los Peñones, de Vélez de la Gomera, Chafarinas, para luchar contra la piratería berberisca, que no eran hermanitas de la caridad los habitantes de esa parte de África. Y después, pues a lo largo del siglo XIX, pues España se va asentando, va expandiéndose en torno a Ceuta, a Melilla, y se encuentra con que lo que se llamaba el Imperio Gerifano pues se convierte en estado fallido. Entonces la autoridad del sultán es inexistente fuera de su capital, de Fez y de los caídes y los valíes que le son afectos, y entonces las grandes potencias, incluido Estados Unidos, empiezan a rondar en torno a Marruecos para conseguir pues concesiones mineras, concesiones comerciales, lo que había pasado en China, por ejemplo, y que todos conocemos siquiera por haber visto 55 días en Pekín. Fíjate que hasta el Kaiser Guillermo desembarca en Tánger y también envió un pequeño barco alemán de guerra, una cañonera, al puerto de Agadir. Entonces ahí empieza a haber una tensión enorme porque están en medio pues Francia, Gran Bretaña, que le interesa controlar el estrecho de Gibraltar, ya tenía el Peñón, pues que nadie haya en la otra orilla que sea una potencia suficientemente poderosa para cortar el tráfico. Y España, por supuesto, no era poderosa.
Ya hemos dicho Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, que también quiere a través de su flota una salida al Atlántico, y la pobre España. España en la Restauración apenas tenía política exterior, y eso lo sufrimos en el desastre de 1898, cuando el país se encontró solo ante Estados Unidos. Cuba y Filipinas. Efectivamente. La única gestión que hicieron los poderes europeos fue para conseguir que Estados Unidos se aviniese a sentarse a la mesa de negociación y antes de que acabase el año firmar el Tratado de París, porque perdíamos pues todo lo poco que quedaba del imperio, pues o sea, Cuba, Filipinas, la Guam, Puerto Rico, y luego unos archipiélagos, las Carolinas y las Marianas, se vendieron al año siguiente a Alemania, que los quería. O sea, eso era España, ese desastre. Bueno, pues la situación en Marruecos se vuelve tan explosiva que, para evitar precisamente que pueda ser el detonante de una guerra europea, la comunidad internacional de entonces se pone de acuerdo en instaurar un protectorado sobre Marruecos. Marruecos es, junto con Liberia y con Etiopía, los tres únicos países que no han sido colonia europea en África jamás. España y Francia reciben la misión de ayudar al sultán a expandir su autoridad y a asentarla en todo su territorio. Es decir, España y Francia están en Marruecos en nombre del sultán, no para explotar ese país pues como si fuese Gabón o Madagascar o Tanzania, no, están en nombre del sultán. A España le toca la zona más pedregosa, el norte de Marruecos, también una pequeña zona en el sur, Tarfaya. A Francia le toca pues lo mejor de lo mejor, incluso la capital, Fez. Y encima, dentro de la zona española, la ciudad de Tánger se internacionaliza. Bueno, pues esto sucede en 1912 y empiezan pues a desembarcar tropas y enviarse suministros y columnas desde Ceuta, desde Melilla, desde los puertos de, por ejemplo, de Larache, hacia el interior. Y hay dos comarcas, la Yebala y el Rif, donde España, los soldados españoles son recibidos a tiros. La Yebala está al sur de Ceuta y de Tetuán, y ahí mandaba el Rasuini, que era un personaje muy aventurero, que había creado una crisis internacional en 1904, incluso hay una película, El viento y el león, que habla de ello, de una manera pues novelesca, bastante fabulada, pero se habla ahí de ese personaje que interpreta a Sean Connery. Y en el otro extremo, al oeste de Melilla, estaba el Rif. Fíjate cómo serían de duros los rifeños, que prácticamente ningún sultán marroquí había conseguido someterlos. Y a España le tocó hacerlo. Y es ahí donde se produce este desastre. ¿Se regían por cabilas o tribus? Sí, estaban agrupados en cabilas, y después los hombres en armas de las cabilas se llamaban jarcas. Esto es para que los entiendan nuestros oyentes, porque, claro, para hablar de la guerra de Marruecos, pues hay que tener un poquitín de vocabulario: cabila, jarca, blocao, el paco, fusila, que eso se conocía antes pues, por las novelas, por ejemplo, de Ramón J. Sender, Imán. También hay un libro de poemas, de poesía muy interesante, muy bonito, de Luis Santamarina, que luego fue legionario y después fue uno de los falangistas de la vieja guardia en Barcelona. También Arturo Barea estuvo en Marruecos. Ernesto Jiménez Caballero tiene también un libro muy curioso. Ahí coinciden muchísima gente, muchísimos intelectuales, y también coinciden muchísimos militares que luego participan en la guerra civil, pero no solo en el bando, vamos a llamarle, nacional. Es decir, ahí están Franco, Yahweh, Sanjurjo, Mola, Muñoz Grandes, Varela. Pero es que también en el otro bando había africanistas, había gente que había estado destinada en Marruecos y se había jugado la vida. El propio José Miaja, el defensor de Madrid, Vicente Rojo, el que luego acaba de jefe del Ejército Popular de la República, el general Sebastián Pozas, etcétera, etcétera. O sea, en Marruecos se forjaron los militares más inteligentes y más bravos del ejército español. Hoy hablamos de un capítulo que ocurre en 1921, un episodio bélico. La guerra de Marruecos había empezado 10 años atrás. Y al frente de este episodio, que cuesta la vida de tantísimos españoles, está el jefe de una cabila que se llama Abd el-Krim. Quédense con este nombre, Abd el-Krim, porque es el que consigue ir poco a poco ganando posiciones, haciendo que los españoles vayan huyendo. Y además hace una cosa muy curiosa, y es que la clave de todo esto es que
consigue que se rindan, los españoles se confían y una vez que se rinden los pasa a todos a cuchillo. Así es, fue algo tremendo. Y de manera sorprendente, Abdelkrim empieza como lo que se llamaba entonces modo amigo. Bueno, era traductor, trabajaba, ¿no? Trabajaba para el protectorado español. En Melilla para los españoles, incluso escribía en un periódico, el Telegrama de Melilla, escribía ahí columnas. Su padre era aliado de España. Ahí se practica la política inglesa que tan buen resultado les dio a los británicos en la India y en otros lugares, bueno, con paréntesis, pues como la rebelión de los cipayos, que era comprar a los caciques locales, a los señores, y darles poder, convertirles en los interlocutores pues del virrey o del gobernador. Es decir, ayudarles a controlar todavía más el territorio y a imponerse sobre otros señores locales u otros caciques. Bueno, pues esto es lo que pasa con el padre de Abdelkrim. La cosa funciona hasta que se produce un incidente con Abdelkrim que le hace convertirse en modo enemigo. Y claro, con la ventaja para él de que conocía cómo funcionaban los españoles. Claro. Entonces, bueno, durante la Primera Guerra Mundial se habían suspendido las operaciones españolas para controlar el territorio, por si acaso, para que nadie se preocupase y no hubiese problemas. Los franceses pues también detienen la suya porque trasladan tropas a Francia. También trasladan tropas, igual que hicieron los británicos que llevaron indios a Europa. Los franceses también llevan senegaleses, marroquíes y argelinos. Lo vuelven a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y los alemanes, que esto no se sabe muy poco, para crear un problema a franceses, británicos e italianos, tratan de provocar una yihad. Incluso, claro, recurriendo al califa, al sultán de Turquía, que era califa, jefe religioso, pues que llame a una yihad. Y también envían armas de contrabando, muchas armas. Estas armas pues van pues a Libia, a Argelia, por supuesto a Turquía y también a Marruecos. Luego, por fin, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues queda muchísima gente con experiencia militar en Europa, sin oficio ni beneficio, quedan toneladas de armas sin destino y se empiezan también a llevar a Marruecos porque Abdelkrim las está comprando. Y es aquí cuando empieza el gran problema, que es en 1921, desde principios de año. Pues sí, los españoles allí en Anual sacaban el pañuelo blanco que simbolizaba la rendición y de poco les sirvió. Se acaba de publicar un libro con un testimonio desgarrador, el testimonio del sargento Francisco Vasallo. El libro lo firma su familiar, Alfonso Vasallo, y se titula El prisionero de Anual y está publicado en Planeta. Creo que ya nos escucha Pedro. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Un placer estar con vosotros, con Pedro y contigo, hablando de este tema tan apasionante, ¿no? y tan desgarrador del que no se quieren acordar oficialmente ciertas instituciones. ¿Y por qué no se quieren acordar, Alfonso? Bueno, es un tema tabú. La verdad es que Marruecos, el desastre yo creo que siempre ha sido un tema tabú. Ya lo fue en su momento por los errores militares, claro. También la corrupción política que había detrás y cuando se iban a sustanciar las responsabilidades de los altos mandos, después del expediente Picasso, la dictadura de Primo de Rivera impidió que una serie de jefes cumplieran la condena, ¿no? Entonces se echó tierra sobre el asunto. Después, durante el franquismo, también se echó tierra sobre el asunto, o por lo menos sobre algunos asuntos que interesaban menos, y prácticamente yo creo que hasta principios del siglo XX, del siglo XXI, o sea, hace escasamente 20 años, es cuando se está investigando más, a raíz de algunos libros como Historia secreta de Anual, de Juan Pando, un libro fundamental para comprender el desastre, y otros muchos. Y lo que he hecho yo, modestamente, pues es contar el testimonio de mi propio abuelo, el sargento Francisco Vasallo, y reconstruir el desastre de Anual, los episodios más importantes, bueno, pues con una investigación en la que he empleado pues prácticamente 20 años, ¿no? De documentos, cartas, testimonios de descendientes, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, no digamos nada, el gobierno de ahora, que en fin, que es un gobierno, esto sería entrar en otro tema, pero yo creo que es, en fin, si me permitís, uno de los gobiernos más ineptos de los últimos 200 años en la historia de España, y evidentemente no le interesa para nada recordar aquel hecho histórico, ¿no?
¿Cuánto hablaste con tu abuelo del tema? Muchísimo, ¿no, Alfonso? Sí, bueno, hablé de jovencito. Tuve la suerte de que le pude conocer porque murió a los 92 años, en 1985, y efectivamente a mis hermanos y a mí pues nos contó bastantes historias del desastre y del cautiverio, ¿no? Es verdad que él no quería entrar en los aspectos más polémicos y más turbios. Él, por ejemplo, cayó en una posición que se llamaba Tarkebdani, que está entre Melilla y Alucemas, ¿no? Entonces, después del desastre, a los 3 días de comenzar el desastre, pues su posición cayó, y cayó de una manera bastante turbia, porque fue el propio jefe de la posición, el coronel Araujo, el que pactó pagar a los sitiadores rifeños para que aquellos hombres, los españoles, llegaran sanos y salvos a Melilla. Pactó aquello, pagó dinero, y los rifeños no cumplieron el pacto de capitulación, de tal manera que cuando los españoles entregaron los fusiles, pues los rifeños entraron en la posición y pasaron a cuchillo nada más y nada menos que a más de 900 hombres. Mi abuelo fue de los poquísimos, hubo unos 50 supervivientes aproximadamente, y fue capturado y hecho prisionero. Y ahí comenzó una odisea de año y medio, pues terrible, ¿no? De malos tratos, de hambre, de enfermedades, sobre todo el tifus, ¿no? Hubo epidemia de tifus que diezmó a los españoles. Y bueno, la hazaña de mi abuelo, la heroicidad, pues consistió no en pegar tiros. Nosotros, mis hermanos y yo, le preguntábamos, abuelito, ¿cuántos moros mataste? Eso a él le interesaba poco, aunque es verdad que participó en combates. Lo que más le interesaba era la labor humanitaria. Él montó un pequeño equipo de sanitarios y, sin conocimientos médicos, bueno, pues tuvieron que salir adelante, pues haciendo pequeñas intervenciones, tratando a los enfermos de tifus con los consejos a distancia de un oficial médico que estaba prisionero en otro lugar. O sea que esa era un poco la heroicidad, consistió en eso, en labor sanitaria, defensa también de la población civil. Hubo unos 50 prisioneros civiles, trabajadores de las minas, y entre ellos mujeres y niños. Y, por ejemplo, mi abuelo y otros sargentos prisioneros tuvieron que defender a algunas de las mujeres que estaban siendo acosadas por los rifeños, ¿no? Y ayudando también a algunos niños. Por ejemplo, hubo un niño de corta edad, el pequeño Joselito, de unos meses. Su madre murió allí en el cautiverio, y los sargentos tuvieron que hacer de madres improvisadas buscando leche por los poblados cercanos para que el pequeño Joselito saliera adelante. Afortunadamente, Joselito sobrevivió, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que él nos contaba, y es un poco de lo que él más orgulloso se sentía, ¿no? Te va a preguntar Pedro, Alfonso. Muy bien. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, encantado. Bueno, tu abuelo estuvo en Anual. El mío, que tenía edad de cumplir el servicio militar en esos años, pues se libró, entre comillas, porque era hijo de viuda. Así que, pues claro, él no hizo el servicio militar, sí fue movilizado durante la guerra civil porque era ingeniero, pero claro, vio todo lo de Marruecos pues desde la península. Mira, yo creo que conviene hablar de lo que eran los bloqueos, porque si no se entiende muy bien cómo se pudo producir ese desastre. O sea, al comienzo de 1921, en la zona occidental del protectorado, el general Dámaso Berenguer, desde Ceuta y desde Tetuán, penetra con una columna en la Yebala, de la que ya hemos hablado. Y desde Melilla, el general Fernández Silvestre hace lo mismo, pero en dirección al Rif. Y la manera de ir asentando tropas y para que vigilen las zonas, las líneas de comunicaciones, era construir estos bloqueos, donde estuvo tu abuelo, que eran unas bases muy endebles. O sea, cuando vemos las películas del oeste, los fuertes en los que estaba la caballería norteamericana, bueno, es que eran mejores a mediados del siglo XIX que los bloqueos que tenían los españoles en Marruecos, que eran sacos terreros, alambradas, tiendas, y que no tenían algunos ni artillería ni ametralladoras, y en los que además casi todos carecían de agua, y esto es importantísimo. Eso es fundamental. Sí, eso efectivamente, el agua es clave. Por ejemplo, ya que lo mencionas, el agua se llamaba el servicio de aguada, que era
ir a los pozos, que prácticamente nunca estaban ahí mismo, sino que había que recorrer unos kilómetros a veces con envases, con mulas, y ahí es donde los rifeños les cazaban a tiros, ¿no? Eso pasó en la posición, en el campamento donde estaba mi abuelo, en Darkebdani. La aguada estaba a unos 800 metros, ¿no? Y precisamente la defensa de la aguada de Darkebdani motivó uno de los pocos actos heroicos, porque hubo muchos actos indignos y de deshonor, como lo que he comentado antes del jefe de la posición, el coronel Araujo, pero hubo otros muchos heroicos. Y ahí, en esa aguada, en la aguada de Darkebdani, pues resistieron una serie de soldados dirigidos por un capitán, el capitán Amador, que, bueno, murió heroicamente, ¿no?, por defender la aguada. O sea, el tema del agua era decisivo. Esto también lo digo porque hay un episodio tremendo que fue la caída de Igeriben, la colina de la muerte, muy cerca de Anual. Se ve prácticamente a Anual la tiene a la vista. Ese fue el primer acto del desastre, ¿no?, el primero que fue sitiado. Y desde Anual, el general Silvestre y los demás jefes no podían socorrer a los que defendían Igeriben, porque los convoyes pues eran inmediatamente cazados por los rifeños. Pues bien, en Igeriben, al final, esa colina pelada, donde había 300 hombres, julio, más de 40 grados de temperatura, se quedan sin agua. Y entonces no tiene más remedio que beber orines. Es una cosa tremenda. Con azúcar, y el dilema era si los orines los querían con azúcar o sin azúcar. Con azúcar sabía mejor, pero daba más sed. Ese era el terrible dilema. O sea, efectivamente, lo del agua era fundamental y claro, lo que hizo Silvestre, como tú has mencionado, con esa cadena de bloqueos, pues fue ir instalando los bloqueos, pero con medios de defensa muy pobres, muy precarios, con soldados mal entrenados, la mayor parte de ellos, y con unas comunicaciones pésimas, ¿no? Además, un territorio en el que dominaba aquello precisamente era el rifeño, ¿no? La verdad que tu relato, Alfonso, es muy vivo, te traslada precisamente allí. Tú has hecho un truco literario que me parece muy acertado, y es que lo cuentas en primera persona, como si tú fueras el que estuviera allí, en este caso de prisionero de Anual. Y uno de los capítulos para mí más espeluznantes es precisamente cuando trasladan a los prisioneros, trasladan a tu abuelo y tiene que pasar por Anual y ve lo que hay allí, que es una auténtica hecatombe, lleno de carros, de armas, de gente muerta, de cráneos deshechos por los cuervos. Bueno, impresionante. El relato, la verdad que es impresionante. Sí, lo contaba él, y o sea, él lo contó en unas memorias del cautiverio muy escuetas, precisamente por lo que digo, porque no quería entrar en aspectos espinosos ni turbios, porque estaban siendo investigados por la justicia militar. Pero lo básico sí lo cuenta. Luego yo lo he investigado más por mi cuenta, ¿no? Y efectivamente, retirada de una columna de unos 5.000 hombres, ¿no? Bueno, pues esa columna va huyendo en dirección a Melilla y siendo perseguida por los rifeños. Es una columna en la que no se guarda el orden, sino que se convierte en una desbandada marcada por el pánico, ¿no? Hubo muchos jefes que se quitaron las estrellas para que los rifeños no les torturaran. Y claro, desaparecieron entre 10.000 y 12.000 hombres en 3 semanas escasas. O sea, esas son las cifras, son cifras espeluznantes, ¿no? Y como muy bien decías, cuando los prisioneros llegan a Anual, los prisioneros que son capturados en otras posiciones y al final son recluidos precisamente en el antiguo campamento de Anual, pues ahí contemplan la escena de los muertos, de los saqueos, por ejemplo. Una cosa que hacían los rifeños era hurgar en las bocas de los muertos buscando las piezas de oro, por ejemplo, ¿no? Bueno, por supuesto, quitarles el dinero, relojes, estilográficos. Ese espectáculo de expolio pues era muy deprimente, y efectivamente eso es lo que vieron los prisioneros, y los prisioneros tenían la moral por los suelos, ¿no? Primero por ese espectáculo y luego también por la traición de sus propios jefes, ¿no? Claro. Eso es lo que he pretendido reflejar utilizando la primera persona, ¿no? Que siempre pues implica más al lector, ¿no? Alfonso, aparte de lo que hemos contado de la mala organización, vamos a decir, militar, estratégica, de ocupación del territorio, esos bloqueos que estaban además en colinas, pero siempre superados por otras montañas, desde las que se hacía tiroteo, lo que se llamaba el paqueo, y con unas vías, unos senderos muy estrechos para comunicarse, que usaban el heliógrafo, porque claro, tampoco había telégrafo.
Les cortaron las líneas, claro. También, Ujú. y vamos, aparte de todo esto, vamos, de que muchos de ellos eran bloqueos pequeños, había posiciones muy fuertes, como la de Dardrius, donde sí había munición, donde sí había agua, pero donde al final era tal el miedo que el general Navarro, con sus hombres, ordenó salir, y ahí es donde se produjo una de estas grandes matanzas que ha contado Alfonso. Pero, Alfonso, también era muy importante que la gran parte de esa tropa no estaba entrenada y no estaba ni armada ni mantenida como para resistir un ataque enemigo. Es muy típico, se ve en las fotos y en los cuadros de la época, pues los oficiales llevaban botas y los soldados llevaban alpargatas. Sí, sí, efectivamente, era el ejército de alpargatas. Hay una pintura de Ferrer Dalmau, que es el combate de Igeriben, que precisamente es la que ilustra la portada de mi libro. Bueno, y ahí se les ve a los soldaditos con una pintura muy realista, muy vistosa, muy tremenda, y se ve a los soldaditos pues heridos, con el vientre, en fin, abierto y en alpargatas, ¿no? O sea, sí, eso es verdad, los soldados tenían muy poco entrenamiento. Básicamente la única fuerza profesional, por así decirlo, en el Rif, así como en la otra zona, en Ceuta, la única fuerza profesional eran los regulares, y luego también la Legión, que se había fundado un poco antes, ¿no? Bueno, pues la única fuerza un poco profesional era la policía indígena. La policía indígena eran rifeños adiestrados por oficiales españoles. Y claro, esos rifeños sí que sabían de la guerra. El problema de la policía indígena es que nada más comenzar el preludio del desastre, que fue la caída del Monte Abarrán en junio del 21, o sea, un mes y pico antes, la policía indígena se cambia de bando y empiezan a traicionar el mando español, y claro, eso provoca también más pánico todavía de los soldados. Hay que decir que los soldados además tenían una munición muy poco adecuada, tenían unos fusiles que eran fusiles Mauser alemanes de 1893, y muchos de ellos estaban descalibrados, ¿no? Eso frente a la puntería legendaria de los rifeños, que eran, bueno, actuaban con guerra de guerrillas, o sea, llegaban a un sitio, combatían y desaparecían, ¿no? Sí, que cuentas que disparaban a la cabeza o a las piernas, ¿no? Y si no, las piernas, efectivamente, sí. O sea, eran los tiradores magníficos. Es curioso porque luego se ha dicho que algunas de esas tácticas guerrilleras fueron copiadas mucho más tarde por los militares Vietcong de Vietnam del Norte, los guerrilleros comunistas de Vietnam del Norte, las tácticas de Abdelkrim, ¿no? Hay que reconocer que en ese sentido pues puso en jaque al ejército español durante 6 o 7 años, y eso para España, claro, fue un baldón tremendo en la España de aquella época, ¿no? Bueno, es que fue el mayor desastre militar europeo en África. Los ingleses tuvieron el suyo frente a los zulúes, del que se han hecho varias películas. Los italianos sufrieron otro en Adwa, en Etiopía, a finales del siglo XIX, del que luego se resarcieron mediante la conquista del país por Mussolini, aunque durase 5 años. Y los franceses también tuvieron derrotas militares, pues en Madagascar, en Dahomey, en el Golfo de Guinea, pero el caso de los españoles fue tremendo, porque claro, o sea, ningún ejército europeo en una sola batalla, aunque durase unas semanas, como has explicado, tuvo tantas bajas, tantos muertos, y luego los prisioneros. O sea, el último prisionero, que es el general Navarro, es liberado en enero de 1923, después de pagar rescate. Sí, efectivamente, sí, fueron 4 millones de pesetas de la época, hablamos de 1923, ¿no? Año y medio más tarde. Sí, fue tremendo, o sea, medio millar de prisioneros. Claro, a los prisioneros a Abdelkrim le interesaban como materia de negociación, ¿no? Y por eso, aunque es verdad que asesinaron a sangre fría a algunos y torturaron a otros, pero básicamente a Abdelkrim le interesaba que no se les muriera. Por eso los alimentaba muy poquito, de hecho pasaron temporadas de hambre. Básicamente los alimentaba con víveres de España, porque venían del Peñón de Alucemas, que está enfrente de la bahía de Alucemas, ¿no? Y gran parte de los víveres se los quedaban los rifeños y chantajeaban a los prisioneros con el tema del dinero, pero por lo menos Abdelkrim no quería perder a los prisioneros porque era su gran baza, y efectivamente eso fue lo que él consiguió. Los gobiernos españoles que sucedieron en la época discutían mucho sobre si rescatar o no a los prisioneros, porque eso significaba financiar a Abdelkrim, pero claro, a la vez era un tema tremendamente impopular. Muchas familias
españolas tenían allí a hijos, a esposos, etcétera, y algunas ni siquiera sabían que había sido de ellos, porque con la vorágine del desastre pues se carecía de datos, ¿no? De hecho, los prisioneros, como mi abuelo, el sargento Vasallo y otros, pues a la hora de enterrar a los cadáveres, llegaron a enterrar nada menos que más de 600 cadáveres en esa zona, lograron identificar a algunos casos, algunos de los fallecidos, y enviaron a sus familias pues los datos personales de ellos, ¿no? Pero evidentemente el tema prisioneros fue un escándalo en la España de la época, y eso también yo creo que minó mucho la credibilidad de los gobiernos y del régimen de Alfonso XIII, ¿no? que gobernaba entonces. Bueno, es que es muy curioso que, como hemos dicho, el general Navarro es liberado en enero del 23, y antes de que acabe el año, en septiembre, da su golpe de Estado Miguel Primo de Rivera, que no encuentra ninguna oposición. Es decir, en 8 meses, digamos que los efectos de Anual tumban el régimen de la Restauración. Oye, tu abuelo también sabía algo del destino de Fernández Silvestre. Sí, bueno, por lo menos él dice, sí, ese es un tema muy curioso. Sí, porque desapareció. Hubo ¿Se muchas cree que se leyendas, suicidó? sí, desapareció. Nunca se ha sabido si Silvestre murió o se suicidó. Es una de las teorías que hay, porque hay testimonios controvertidos. A mi abuelo, un rifeño le enseñó el supuesto cadáver del general Silvestre, muy cerca de Anual. Le dijo, mira, este es Silvestre. Lo que ocurre es que estaba muy desfigurado. Habían pasado como 15 días desde la caída, y claro, los cadáveres ahí en medio del sol de agosto, pues, y más luego las rifeñas que a veces iban y con piedras machacaban las caras y las cabezas, pues no estaba reconocible. Él puso una piedra para intentar reconocerlo días más tarde, para intentar recoger los restos, pero cuando llegó ya no estaba. Y hubo muchas leyendas. Hubo quien dijo, la prensa de la época, que en algunas cosas era un poco fantasiosa, llegó a decir que había sobrevivido, que se había convertido al Islam y que tenía un harén, pero bueno, eso era, bueno, yo diría que fantasías moriscas, ¿no? Hubo otros que dijeron que sí, que lo mató un rifeño. Incluso hay un jefe rifeño, Acercán, que era el ministro de Asuntos Exteriores del RIF, que sí que le comentó a mi abuelo que lo había matado otro rifeño. Y esa misma versión se la dio este ministro de Asuntos Exteriores años más tarde al escritor César González Ruano, que estuvo haciendo un reportaje, pero mucho más tarde, 6 o 7 años más tarde, y ahí le contó que efectivamente lo había matado un rifeño. Pero el personaje Silvestre era un personaje, porque era un personaje muy valiente, que había sido héroe en Cuba. Tenía 49 años y hacía tiempo que era general, en fin, era muy amigo de Alfonso XIII, que le daba alas, pero también cometió el error de ser quizá demasiado imprudente en su intento de llegar a Lucemas cuanto antes y acabar la guerra. Eso fue un error y lo pagó caro, ¿no? Hubo muchos ayudantes suyos, colaboradores, que le aconsejaron que no tomara el Monte Abarrán, por ejemplo, y él no hizo caso. O sea que, en fin, era un personaje controvertido, ¿no? Pues Alfonso Vasallo, autor del Prisionero de Anual, la gesta del sargento Francisco Vasallo y los cautivos de Abd el-Krim, contada 100 años después. Enhorabuena por este libro, por este relato y por haber estado con nosotros en Desmemoria Histórica. Muchas gracias, pues Alfonso. Muchísimas gracias, Nuria y Pedro. Un auténtico placer. Espero que a los oyentes les guste el libro. Nos vemos muy pronto, seguro que sí. Gracias. Pues la mayoría murió, sí, en Anual y en los alrededores. Algunos consiguieron volver a España, incluso ser portada de una revista, como le ocurrió al abuelo de Alfonso, pero desde luego esa herida la llevaban en el alma y en el corazón. ¿Cómo acabó todo este episodio, Pedro? Bueno, pues la sociedad española de entonces estaba como ahora, la de ahora, pues adormecida, pero no tanto. Claro, o sea, 8.000 y pico, en torno a casi 10.000 muertos, incluyendo los nativos marroquíes leales, pues en esa España de 24 millones de habitantes, pues fue un aldabonazo, y las implicaciones políticas y militares llegaron muy altas. El propio gobierno encargó al general Picasso, tío del famoso pintor, que elaborase un informe para descubrir las responsabilidades, informe que se conoció, aunque luego no se debatió en el Congreso, que eso lo impidió el golpe de Primo de Rivera. Y esta decadencia, el desastre, se unió a lo que ya venía pasando de antes, pues la destrucción de los dos grandes partidos de la Restauración, los conservadores y los progresistas,
el pistolerismo, sobre todo concentrado en Barcelona, la demagogia de los republicanos y socialistas, que la verdad se cebaron con el asunto de Anual, con motivo, pero también con muchísima exageración, y aprovechando para barrer para su casa. Y también pues la inflación y el desabastecimiento producido por la bonanza de los años de la Primera Guerra Mundial, que claro desapareció en cuanto se hizo la paz en Europa. Entonces todo ello junto contribuyó a derrumbar el régimen de la Restauración. O sea, en poco más de 2 años más tarde de Anual es cuando Primo de Rivera toma el poder, y lo hace sin ninguna oposición, salvo la de un puñado de politicastros de esa época. Nadie se le opone, desde el monarca hasta los intelectuales. Ortega y Gasset aprobó y aplaudió esta toma de poder. Bueno, todo esto acaba pues con la reconquista del territorio, que comienza inmediatamente después, cuando llegan las tropas de la Legión encabezadas por Franco a Melilla para defender la ciudad. No entraron los rifeños, no está muy claro todavía el motivo, quizás para no provocar una matanza de civiles que les pusiese a la opinión pública mundial en contra. Y al final se produce el desembarco de Alhucemas, en el centro de la resistencia rifeña, en el que participan, entre otros, 2 oficiales medios que luego dieron mucho que hablar, que eran Franco y Guerrero Blanco. Ahí estuvieron los dos, porque fue un desembarco anfibio con la armada, tropas, incluso hubo unos pocos aviones y hasta algunos carros de combate. Ahí es donde acaba la resistencia rifeña, ahí es donde se pacifica el protectorado, que sigue bajo soberanía española, pues siguió hasta 1956. Nos vamos. Dice el prisionero de Anual: Nuevo Mundo me saca en su portada con un retrato a toda plana y el titular La gran figura española del momento, y habla de ánimo indomable y voluntad de hierro. ¿Y de qué soy héroe y santo? ¿Ánimo indomable? No saben de quién están hablando. ¿Héroe? ¿Santo? No sé qué pensará la gente cuando lea esto. Se han quedado con los 600 y pico muertos cuyo enterramiento organicé, con los enfermos y heridos a los que curé, o con las mujeres a las que defendí, y no siempre. Pero no se hacían idea de lo que es vivir permanentemente asustado, ser devorado por los piojos, recibir palizas con cuerdas mojadas, comer inmundicias, morirse de vergüenza cuando un mocoso rifeño te arranca los galones. Ser héroe consiste en sentirse sucio e indigno cuando te libras de una matanza como la de Dar Kebdani. Pedro, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer estar contigo otra vez, como de costumbre, Nuria. Y mira, solo quiero dar un mensaje a nuestros oyentes, sí. Que es verdad que hace 100 años se produjo el desastre de Anual, pero hace 500 años, cumplidos en agosto, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán. Es decir, hacemos cosas malas, cosas desastres, pero también hacemos cosas muy grandes. Pues nada, yo voy a acabar recomendando el especial que va a llevar Libertad Digital en su periódico sobre precisamente el desastre de Anual. Y nosotros seguimos, sí, porque es importantísimo esto de la desmemoria histórica. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.